El síndrome de Estocolmo que el sistema fabrica, sin disparos se cobra incontables vidas. Su presión terrorista aniquila fríamente, oculta las cifras para que la gente no reviente. Bancos asesinos, vuestra obra social es amenazar, mentir, robar y desahuciar. Ella fue otra pisoteada, que en vez de golpear la bota se le acercó a la cara. Friega lavabos 9 horas al día, pa' luego tener casi siempre la nevera vacía. 4 bocas que alimentar, pero solo llega pa' comida barata, no siempre hay bocata pa' la escuela. Tiene las piernas y la espalda reventadas, aún así se levanta a las 6 de la mañana. De pequeña soñaba con una vida tranquila, sin lujos pero sin drama. Hoy yo solo aspira a que no les quiten la casa. La banca que habla de obras sociales, pa' lavarse la cara y es la raíz de incontables males. A veces apenas come pa' poder pagar un regalo a sus niños, a los que abandonó papá. Les oculta la gravedad de la situación económica. Se mira al espejo y pregunta: ¿dónde estás, Mónica? Se ve fea, sus ojos tristes la vergüenza, pero cuando el dolor nunca duerme, ¿cómo no tener ojeras? Ignora la lucha de la clase obrera. Buenas tardes a todas. Creo que la gente que está aquí sí conoce ASO, pero por si acaso. ASO es la Asociación de Acción Social Obrera, que realiza a lo largo del año 2 programas. Un programa cultural mensual, cada mes realiza una actividad diferente en torno a temas culturales de cualquier índole, y el otro programa anual que tiene es el de Debatir para Construir, y dentro de ese programa es donde estamos desarrollando la mesa debate, charla, mesa debate que tenemos hoy aquí, porque realmente desde Acción Social Obrera compartimos y creemos que lo que está ocurriendo es muy crítico, y además queríamos hacer difusión, promover y correr la voz, porque hay personas que se lo están currando, que se están arriesgando también diferentes aspectos para denunciar que no podemos seguir como estamos, ¿no? Y cada vez, por suerte, hay más gente que lo va compartiendo, y creíamos importante que se evidenciaran las diferentes luchas que están ocurriendo en la isla. Vamos a contar hoy con la participación de José Miguel, Josemi, que va a hablar por el movimiento de Apaga y Vámonos, que es la asamblea de parada, en concreto de Fuerteventura, de reciente creación. También vamos a contar, no en este orden que yo estoy diciendo, pero también vamos a contar con la experiencia de lucha incansable que está realizando la plataforma de afectadas por la hipoteca, en concreto a través de Monse. Y además también vamos a conocer el nuevo movimiento de ocupación de Fuerteventura, que lo va a presentar Chus, que creo que también la conocemos, ¿no? ¿Empiezas tú, José? A ver. Venga, vale, José. Ya la asamblea de parado, ya la presentamos abajo en el trabajo, estuvimos presentándola un poco y trajimos los compañeros de Las Palmas, y todo esto empezó porque la gente que está en la asamblea de parados en Las Palmas eran compañeros de luchas de los 80 sobre la insumisión y el antimilitarismo, y entonces viendo que tenían montado unos buenos actos de sabotaje allí y unos proyectos para los parados, para autogestión, y entonces nada, nos conversamos con ellos y les llamamos para felicitarnos, ¿no?, por lo que estaban haciendo, y dice: coño, felicitarnos, vamos a ir para Fuerteventura, y si quieren nos vemos allí, hablamos, hay gente allí en Fuerteventura también que está interesada, y queremos abrirlo por toda Canarias. Estamos reuniéndonos con gente de diferentes comunidades de España, y ellos reuniéndose con otras asambleas de parada, y queremos hacer lo mismo aquí en Canarias. Queremos ir un poco pues abriendo esto, y más con la realidad social sangrante y el machaque que el Estado tiene sobre los ciudadanos, y cada vez más pues que seamos más esclavos, en vez de tener unas soluciones, que el dinero que en verdad va para dinero
para el parado, pues que en verdad se hagan proyectos donde no sea callarle la boca con un poco de dinero, sino que sean proyectos donde encuentren salidas, ¿no? Y entonces nos pareció interesante. Tienen tierras ocupadas, tienen proyectos de edificaciones antiguas que el Estado las ha abandonado para hacer trapicheo, pues están moviéndose, intentando rehabilitarlas, hacen presiones delante de instituciones para chicas que se han visto en la calle sobre la marcha sin comida ni nada, pues ellos hacen vaquitas y sacan adelante a esa gente, no cuentan con subvenciones, lo único que las ayudas que tienen son del sindicato CGT que les deja un local y tienen una fotocopiadora que les dan hacer fotocopias, todo lo demás, las multas que han pagado, porque a compañeros que en estos actos de ocupación a viviendas o cuando intentan desocupar a familias, pues han sido multados y nunca son multados vecinos de la zona ni nada, son multados los activistas que ya saben a quién. Nada, esto nos pareció interesante y nada, pues entonces empezamos a reunirnos aquí en Fuerteventura y hemos hecho un par de actos. Hemos hecho una pancarta, la hemos sacado en algunas viviendas donde estábamos haciendo presión de gente que quería echar a otra y delante del INEN, junto con la PAP, se repartieron panfletos. Hemos hecho un panfleto que por ahora nos están imprimiendo, incluso algunos nos han imprimido las pruebas porque todavía no tenemos ni recursos ni tampoco. Hombre, nosotros siempre hemos optado por la autogestión porque hayan colectivos sociales. Nosotros lo hemos apagado como una herramienta, ¿no? Y creemos en la emancipación de los ciudadanos y que no quedarnos solo con lo de ir a votar o esperar a que alguien nos vaya a salvar o poner a ver si alguien nos arregla las cosas. Creemos que una forma de que funcione una democracia de verdad es estar organizado y los parados por su lado, los panaderos por otro y sabemos que solo no podemos hacer las cosas y más con lo bien montado que tiene el Estado, su máquina de taladrar cerebro y de romper todas las organizaciones que quieren salir adelante con las cooperativas, los programas de radio que colaboran con los colectivos sociales. Saben que hay un montón de ellos que están aquí en Canarias que están intentando cerrar, y San Borondón, La Pimienta, y entonces ellos también están colaborando con esto, ¿no? Lo vemos como, creemos que es importante deber traerlo aquí a Fuerteventura porque aquí sobre todo pues tenemos como un caciquismo, la gente tiene como un caciquismo metido dentro ya como en el gen, ¿no? Y entonces para que sepan que hay otras alternativas. Y no sé qué más. Yo si quieren después hablamos y si quieren hacer alguna preguntilla o eso, pues no sé qué más comentar. Si quieren seguir. Buenas tardes. Ya casi todos nos conocemos, pero como ha dicho la compañera, yo vengo de la plataforma antidesahucios de Fuerteventura. La plataforma antidesahucios es un grupo de afectados por los créditos hipotecarios. En España actualmente somos 200 plataformas ya, y en Fuerteventura concretamente llevamos desde finales de verano de 2013. Nosotros tenemos unos objetivos principales y son el derecho a la vivienda, que ahora casi es un privilegio, la paralización de los desahucios, la dación en pago, aunque supongo que la mayoría de ustedes saben de lo que estoy hablando. La dación en pago es entregar la vivienda para que la deuda se quede saldada. La condonación de la deuda,
para que las familias no se queden empeñadas de por vida, y un alquiler social. El alquiler social se pretende a través de teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que tenemos, había un censo de unas 130.000 viviendas vacías en el 2012, considerando que muchas de estas viviendas son de bancos que hemos rescatado con el dinero de todos, pues no sería difícil hacer una bolsa para un alquiler social. Aunque parece que no contamos con la colaboración de los políticos, de momento. Nosotros somos un movimiento partidista. No tenemos líderes, no tenemos a ningún partido en concreto. Como decía el compañero antes, nosotros también pensamos que lo interesante sería que los ciudadanos, los afectados, pudiésemos participar en la decisión y en las propuestas para buscar soluciones. ¿Cómo funcionamos? Nosotros, básicamente, la labor que hacemos es informar. Informar porque consideramos que cuando las personas están informadas, cambian el sentimiento de fracaso, de vergüenza, de culpa que produce una situación en la que se encuentra una persona que se ha quedado sin su casa, se ha quedado en la calle. Como nosotros en su día, las personas que llegan a nosotros pues tienen este sentimiento, porque ya se han encargado los bancos, ya se han encargado incluso la sociedad de hacer un chantaje moral y hacernos pensar que somos los culpables, cuando realmente nosotros consideramos que no somos culpables. Muchos somos responsables en la parte que nos corresponde en cuanto que firmamos un contrato. Un contrato que, para empezar, son los primeros, las entidades bancarias las que incumplen, porque de entrada la mayoría de las hipotecas, la mayoría de los créditos hipotecarios están llenos de cláusulas abusivas, cláusulas que los bancos se niegan sistemáticamente a negociar, llevándonos a situaciones a meternos en procesos de largos, de denuncias, de situaciones de no saber qué va a ser con la vida de las personas afectadas durante mucho tiempo, por lo que no consideramos que seamos los culpables, nos quieren hacer ver. Además de la información, que es lo primero que nosotros podemos ofrecer, nosotros llevamos desde el 2003, como decía, pues en estos 2 años nos hemos reunido con entidades bancarias intentando negociar, hemos acompañado a familias en su negociación con vecinos para el tema de los servicios mínimos, agua, luz. Nos hemos reunido con políticos municipales, con asistentes sociales, sin demasiado éxito, la verdad, porque no hemos recibido ninguna ayuda en lo que hemos propuesto, básicamente, como decía antes, en el tema de la bolsa de vivienda social. Y quizás la acción más visible que ha hecho la plataforma, además de evitar 2 desahucios importantes, uno en el sur y otro aquí a una compañera en Playa Blanca, una acción bastante visible fueron 6 meses en la puerta del BBVA todos los viernes intentando negociar una dación en pago. Como las negociaciones en este caso no llegaban a ningún fin, nos vimos obligados a ocupar la sucursal, porque claro, nos llevaron a la desobediencia cuando no encontramos ninguna vía de solución. Y esta desobediencia pacífica, como digo, nos hizo ocupar la sucursal, conseguimos la dación en pago de unos compañeros, 2, pero nos costó a 8 activistas, 8 multas que se están
ahí llevando como buenamente podemos. Si esta situación, si este acto lo tuviésemos que volver a hacer, que probablemente sea necesario, a partir de julio, esto nos costaría multas de miles de euros que ninguno de nosotros podría asumir, claro está. Entonces, visto que, bueno, la plataforma junto con el resto de plataformas insulares ha venido haciendo acciones simultáneas para forzar al gobierno de Canarias a que presentase un recurso sobre la ley canaria que tienen actualmente paralizado en Europa. Como digo, estamos haciendo presión porque consideramos que la ley que teníamos, la Ley Canaria de Vivienda, aportaba soluciones, un análisis bastante bueno y soluciones que desde nuestro punto de vista eran acertadas, como la expropiación temporal, porque no estamos hablando que nos regalen una vivienda para toda la vida, ni que nos solucione la vida. Nosotros hablamos de soluciones pues, temporales hasta ver cómo la gente se puede volver a reajustar. Y esto sería pues, expropiar a los bancos que tienen viviendas vacías durante un periodo de 2 o 3 años a precios que los afectados puedan pagar. Porque, claro, hay que tener en cuenta que un alquiler social no son 350 ni 400 euros. Que es lo que parece ser que todavía entienden los políticos o que puede pagar una persona en esta situación. Una vez que la ley de vivienda canaria está parada, tenemos que buscar otras vías de negociación, otras vías de hacernos ver y de intentar que lo que proponemos se conozca. Entonces nos dirigimos a los partidos políticos. Hasta ahora, y con nosotros, ha habido 3 grupos que se han, concretamente hace poco, la semana pasada, firmamos un compromiso para que se llevasen o por lo menos intentasen lo que nosotros les proponíamos. Estos grupos eran el PSOE, Podemos y Izquierda Unida. Cada uno a su nivel se comprometió a si llegaban a mandar, intentar llevar a cabo este compromiso. Ojalá alguno de ellos, porque somos apartidistas, ojalá alguno de ellos pueda llegar y le podamos pedir explicaciones si no lo hace. Vale, ahora os quería hablar del tema de... no se me puede olvidar, porque quiero dar las gracias al resto de grupos que estáis aquí presentes, que de una forma u otra nos habéis ayudado. Porque lamentablemente nosotros tenemos dificultad para crecer, no somos muchos, y dada las características del sitio donde vivimos, y sobre todo de lo que supone encontrarse en una situación como esta, para gente que vive entre conocidos, pues la vergüenza, como decía antes, el sentimiento de fracaso, la gente, los afectados todavía, sabemos que hay muchos más de los que llegan a nosotros, pero no se atreven, no conseguimos que contacten con nosotros, o si lo hacen, no se implican, es difícil encontrar implicación por parte de los afectados. Entonces queremos agradecer, como digo, la colaboración del resto de grupos. Nosotros básicamente lo que queremos sobre todo que se dé a conocer es que estamos aquí, que no somos criminales, que estamos luchando por lo que casi todos luchamos aquí, o sea, porque por algo tan básico como es una vivienda, que entre los bancos, con la ayuda del gobierno, se han encargado de hacer que lo que era un derecho a la vivienda se haya convertido en casi
por firmar un crédito se convierte en una cadena de perpetua, de la que es prácticamente imposible salir, con la que se queda uno toda la vida, porque incluso en los pocos casos que hasta ahora se van consiguiendo de la dación en pago, pretenden que sigamos todavía debiéndole dinero al banco de por vida, porque parece ser que aquí, en este país, las deudas por corrupción prescriben. No sé, vosotros sabréis cuántos años. Estas son de por vida, las vamos arrastrando y nos persiguen. Entonces, bueno, pues esperamos conseguir que todo eso vaya cambiando. Nosotros hemos, junto con la... Bueno, creo que no tengo mucho más que decir, pero no quería olvidarme de darle también las gracias al grupo, a la plataforma, por la labor que ellos están haciendo y porque si las leyes no son justas, pues las tenemos que cambiar. Obviamente. Entonces, antes de terminar, ni casas sin gente, ni gente sin casas. Representando al MOV, enlazo con la frase que acaba de decir Monse de ni casas sin gente, ni gente sin casas. Para explicar en primer lugar que el movimiento de ocupación en este país es un movimiento que tiene más de 40 años de existencia, aunque parezca que es algo moderno. No nos ha olvidado mucho tiempo existiendo. Ya en la última década, digamos así, de Franco, ya existía el MOV, el movimiento de ocupación, ¿no? En los años 80 hubo un auge brutal y en los años 90, supongo que mano a mano entre González y Aznar, ahí estaban los dos metidos en el cotarro, fue cuando decidieron que, bueno, que ya estaba bien, que nos iban a criminalizar un poco porque estábamos muy libres, muy sueltos y que no fuéramos en el Código Penal. Entonces decidieron incluirnos en el Código Penal bajo el delito de usurpación. Hasta entonces es que ni siquiera éramos delincuentes. Esto se lo inventaron ellos allá por los años 90, ya les digo. Afortunadamente no se juzga a los ocupas ni se les mete en la cárcel por ocupas. Se nos puede meter en la cárcel por presencia de la autoridad o por otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con la ocupación en sí misma. La ocupación hoy en día realmente no está penalizada. Eso es muy importante que lo sepan, porque es una forma también que le digo a perder el miedo de tomar decisiones que no hay necesidad de tomar. ¿Para qué sirve el MOV aquí en Fuerteventura? Pues para visibilizar lo que es eso, la ocupación, y para dar a entender que si hay un gran desequilibrio social, como el que todos sabemos que está medio Puerto Rosario, por un ejemplo, absolutamente vacío, con las casas que se nos caen, llenas de grietas, que empezamos a tener ya problemas de cucarachas, de ratas, porque están las casas vacías y los animales hacen nidos. Vamos a ocupar y vamos a intentar mantener o a intentar romper ese desequilibrio que hay entre cantidad de casas vacías y cantidad de gente sin casas. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer sobre todo si nos apoyamos, si nos colaboramos unos con otros y si lo hacemos bien. Ocupar no es pegar una patada a una puerta y ponerse a vivir en condiciones precarias. No. Ocupar significa también tener calidad de vida, y calidad de vida significa tener suministros, agua y luz, y tener una vida social normalizada, porque nosotros somos personas que se hayan marginado socialmente, ni queremos marginarnos socialmente, para nada. De hecho, somos ocupados porque queremos formar parte de la sociedad a la que hemos estado perteneciendo hasta ahora. Que por problemas económicos no podemos asumir un alquiler, una hipoteca o lo que sea, pues claro, evidentemente no podemos asumirlo. Eso no significa que no tengamos derecho a vivir en una casa con unas condiciones mínimas. No hay alquileres sociales, no hay recursos sociales por parte de las administraciones públicas. ¿Qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre una idea mejor? Porque todo lo que llegamos a ocupar realmente in extremis, en última instancia. El miedo que nos paraliza tantas veces que realmente ocupar es la última de las opciones que nos planteamos. Antes nos planteamos cualquier otra cosa que no da resultado. Entonces, ¿qué hacemos? A la calle no nos vamos a ir a vivir, no hacemos que tampoco. Vamos a ocupar. Ocupar también implica tener una relación social de blindaje como la que hemos mantenido hasta ahora. Pero también sabemos que cuando de repente tu vecino sabe que tú estás ocupando, automáticamente te tiene miedo. Lo que él no sabe es que tienes miedo a él o a ella, ¿no? O sea, la relación de miedo es recíproca. Ellos nos tienen miedo, nosotros les tenemos miedo a ellos. Porque
actuaciones de una forma que llegue o que alcance a la mayor parte de la población. Entonces es un trabajo muy de hormiguita, de poco a poco, de ir haciendo cositas, de ir demostrándolo día a día con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, etc. Afortunadamente, el movimiento aquí por dentro está creciendo, lo formamos inicialmente personas que estamos viviendo en situación de ocupación y también personas simpatizantes, que es algo que quiero un poco también hacer llegar. Es decir, simpatizante puede ser cualquiera que sencillamente en un momento determinado colabore con nosotros, incluso sencillamente dándonos información. De hecho, que la casa de la donde yo vivo, la propiedad de un banco, y entonces pues está vacía y no sé qué. Oye, pues es interesante saberlo, vamos teniendo un pequeño inventario de las casas que son desocupadas. Porque uno de los objetivos que tenemos desde el MOF, desde luego, es que no vamos a, teniendo en cuenta tantas casas vacías de bancos, a meternos en la casa de nadie privado. Qué tontería, ¿no? O sea, si cada cantidad de casas que tienen los bancos, vamos a ir a por ellos, que son un poco los enemigos públicos número uno, y vamos a intentar corregir ese desequilibrio, precisamente eso, en ocuparles las viviendas, a ellos que las han quitado previamente a sus legítimos propietarios. Vamos a intentar eso, quitarles las casas a los bancos. Después nos queda el tema de los suministros. Claro, cuando hablamos de suministros hablamos de agua y de luz, y todo el mundo piensa, uff, eso, ¿cómo lo haces? Pues no se puede. ¿Que es legal? ¿Que es ilegal? Sí, las dos cosas. Se puede conseguir tener, por ejemplo, agua legalmente, no siempre en todos los casos, eso sí, oye, pues adelante. Y a veces no se puede conseguir, por eso no vas a casa sin agua. Entonces, si te dejan hacerlo bien, lo haces bien, si no te dejan hacerlo bien, pues lo haces de otra manera. El problema que tenemos legales a la hora de contratar los suministros, vamos a hablar de contratar los suministros, ¿no? Pues que tampoco está tipificado en el Código Penal, sino en la forma civil, es decir, cometemos una falta que se sanciona con una multa, como no tenemos dinero ni éramos insolventes, y oye, pues cuando trabajemos, seguramente en los primeros meses no se me va a dar la nómina, ¿no? Pero mientras, pues tenemos que meter en nuestras casas. Un problema muy importante, que precisamente teníamos previsto que viniese un abogado a explicarnos, pero que no ha podido venir, y entonces, bueno, pues me he hecho a cargo de dar esta explicación. Vox Populi se corren los rumores para acrecentar el miedo de la población en general, que si tienes unos chiquillos menores, no sé qué, y ocupas, entonces la Agencia de Trabajo te puede quitar tus hijos, te puede quitar la tutela o custodia de tus hijos. Eso es una mentira absoluta, total y absoluta falacia. Las administraciones públicas jamás van a intervenir en la guardia y custodia de un hijo porque tú hayas ocupado una vivienda, puesto que estás ocupando una vivienda para proporcionarle a ese hijo precisamente una calidad de vida mínima. Antes te lo quitas y te vas a vivir a una caseta a la playa. Antes te lo quitan si tu niño no tiene donde comer calle todos los días. Pero si tú, para procurar que tu hijo o tus hijos tengan precisamente una cama, una ducha, una comida caliente, te tienes que ver la obligación de ocupar, nadie legalmente va a poner ninguna pega a esta situación. Eso que quede claro. Los menores están salvaguardados cuando los padres están protegiendo sus necesidades. Y ocupar muchas veces es la única alternativa que le queda a un padre o a una madre para proteger precisamente a sus hijos. Esto es un poco lo que quería decir el abogado, que no ha podido estar aquí. Sobre todo pensando en eso, en que se corre el rumor de que, uy, es que si ocupo, me quitan a la niña, me quitan a la niña. No te quitan a nadie. No te quitan absolutamente a nadie. ¿Qué más puedo decirles de la ocupación aquí en Fuerteventura? Que somos, hace poco que estamos organizándonos. Ocupas hay muchísimos, no todo el mundo está organizado y todo el mundo pertenece al MOF. El MOF es una plataforma que hemos creado recientemente precisamente para apoyarnos unos a otros, para hacer las cosas con un criterio más o menos coherente y para eso, para estar unidos y para ayudarnos a vencer el miedo. El miedo es muy importante vencerlo porque es el sentimiento que te domina a la hora de hacer cualquier tipo de actividad que no esté marcada dentro de los cauces ordinarios de lo que ha sido hasta ahora la vida pública administrativa de los ciudadanos. Ahora yo ya no puedo pagar un alquiler, que hasta ahora no se puede pagar un alquiler, nunca me ha dado miedo alquilar una casa, ¿no? Pero yo que estoy viviendo. Entonces, bueno, pues entonces tengo que dar un paso, una que era precisamente la más fácil y que me genera miedo, por supuesto, claro que me genera miedo.
Huésico, que le pegaron al cajero. O dice que no son violentos, lo multaron, digo, pues, ¿por qué fue la multa esa? Pues, como... Bueno, pero tú sabes que ya no hace falta ser violento para que te multen. Bueno, es más, te multa por cualquier cosa, multas menos por ser violento. No hubo violencia en ninguna clase, simplemente como se había hecho ya en otras partes de la península. Concretamente en Sabadell estuvieron ¿cuántos días? 17. Pues nosotros entraron unos compañeros, lo que sucede es que bueno, estuvieron unos trámites, estuvieron ¿cuántas horas? 4 horas dentro. Eso la compañera igual sabe más. Había un permiso pedido para la protesta y se pidió hasta las 2 porque la sucursal cerraba a las 2 y como había una orden de desalojo porque el director de la sucursal hizo una denuncia, pues hasta que no firmó esa orden nos tuvieron encerrados hasta las 3 y nos excedimos del tiempo de protesta y por eso nos multaron. Pero estaban encerrados. Sí. No, Eso es lo que me marcó, claro. De hecho, la denuncia de incoherencias nos multa por estar fuera de la oficina. Fuera del plazo, cuando estábamos dentro, claro. No tienen mucho. No, y supuestamente denunciaron a la entidad y finalmente a la delegación de gobierno, y eso, no sé, la Policía Nacional. Y todo eso es la ley Mordaza. A partir de ahora, pues... Nosotros desde que estamos, nosotros no hemos tenido, afortunadamente, no hemos tenido ninguna situación en la que se haya producido... Sí, no, ya lo sé, por eso me digo que eso que esa... También es cierto que, bueno, siempre nosotros los 6 meses que hemos estado en la puerta del BBVA teníamos permiso, y hay que reconocer que, bueno, que la policía con nosotros ha tenido un trato adecuado. Sí, por eso que... Sí. Lo de la multa, y encima la multa era excesiva, la multa era muy grandísima, la multa. No, en lugar de no llega a 3.000 euros. Ah, no. Entonces otra multa la debería poder... No, a lo mejor serían otros sitios. Y luego debe ser lo demás, debería 100.000 euros. De todas formas, las multas de los docentes los pongan lo más corto posible. Sinceramente, porque yo, si me hacen pagar una multa de 50 euros, me joden más que si me ponen una multa de 50.000 euros. Porque 50 euros a lo mejor hasta los puedo conseguir. Y me dejan seca, me dejan sin comer, pero la puedo pagar. Me piden una multa de 50.000 euros y me da eso. Claro, o sea que las multas, cuanto más gordas, mejor los animo, por ahí no también los animo. Claro, hombre, venga, achéquenos más, pónganos las patas más arriba de la cabeza. Al final yo creo que como somos movimientos sociales, somos pacifistas, no usamos la violencia y tal, yo creo que la ley Mordaza, yo creo que vamos a poder con ella, ¿no? Yo creo que estamos animados y estamos organizados, yo creo que vamos a poder con ella. Y lo de las multas actuales, yo no sé, a nosotros también, nos han llegado multas de 6.000 euros a la gente de Guanil y con los recursos y tal, se ha quedado en 150 euros, ¿no? Y ya gente que ni ha hecho recursos ni nada, porque son gente que no tiene nada a su cargo, entonces no se los pueden quitar, no les pueden quitar eso, ¿no? Pero yo creo que es lo que estaba diciendo Chu, que hay que perder el miedo y que las instituciones son nuestras, las leyes se hicieron para la ciudadanía en general y yo creo que, claro, las situaciones los desahuciados, los ocupan, están ahí bajo presión y es normal que pierdan más el miedo, ¿no? Y yo creo que eso hay que trasladarlo a la ciudadanía en general, ¿no? ¿Sabes? Que de una forma también, de esa forma también están educando, ¿no? Que no solamente podemos obtener una vivienda si no la tenemos, que el banco no la niegue, no somos perdedores, ¿no? Somos ciudadanos que dentro del capitalismo no tenemos cabida y el capitalismo no se le ha visto el riesgo que no vale y las soluciones creo que las tenemos. Está la paz, están los ocupas, están los parados que ¿sabes? Yo viéndolo con un rollo positivo y con lo de la ley Mordaza, que yo creo que vamos encaminados, yo creo que esto es un camino para... Yo de todas formas, una cosa que hay que tener muy clara, es decir, lo que no se puede hacer es obedecer sumisamente leyes injustas. Punto. Partamos de esa base. O sea, una ley se va a cumplir si nosotros la vamos a cumplir. En el momento que todos los que estamos aquí dejamos de cumplir una ley, esa ley o desaparece o se cambia. Porque es que a ningún político le interesa editar leyes si luego algunas no las vamos a cumplir. Entonces vamos a prepararnos para ser desobedientes. Vamos a descolonizar nuestros juegos, que decía muy bien
Sí. Y vamos a empezar a pensar que, perdone, a mí me da igual la ley Mordaza, me la da igual, porque si la puedo no cumplir, no la voy a cumplir. ¿Me van a meter en el calabozo? Que me metan en el calabozo. ¿Qué más me pueden hacer? ¿Qué me van a hacer realmente? ¿Qué me puede pasar? Dios mío, si yo infringo la ley y desobedezco. Vamos a empezar a ver el niño desde ese punto de vista, desde la cabeza, desde el decir, bueno, vale, y si no lo hago, y si no lo cumplo, ¿qué me puede pasar? Y vamos a ver que no es tan grave lo que me puede pasar. No es tan grave, ni es para tanto. Y sobre todo, cuanto más seamos, menos grave va a ser. Y eso debe atreverse a ser desobediente. Y ahí voy a hacer referencia a uno de los grandes pacifistas de la historia, que es Gandhi. Gandhi inició una revolución pacifista maravillosa, desobedeciendo, coño carajo. Desobedeciendo. Entonces, lo que no se puede ser es obediente y activista. No, a mí me parece que no son cosas que cuadren muy bien. Si eres activista, tienes que empezar a aprender a desobedecer. Porque si no, no se cambia nada. Bueno, yo voy a... No es que vaya a discrepar de No es que no esté de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero con una matización. A ver, yo creo que los que estamos aquí tenemos ya ciertas ideas un poco claras, pero no es eso la norma, porque si no, en vez de ser aquí, ¿cuántos somos? ¿40? ¿30? Cuento muy mal así, pues seríamos 150, o no sería necesario que estuviésemos aquí hablando de esto. O sea, yo creo que el perder el miedo y la desobediencia lamentablemente no es tan fácil de conseguir, y aunque discrepo en lo de que la ley Mordaza no es importante, en la península están habiendo casos verdaderamente absurdos de aplicación de esta ley. Por eso te digo que claro, pero pasa una cosa, cada uno habla desde la situación que conoce y que vive. Nosotros, desde la plataforma de desahucios, la verdad, no es tan fácil decirle a la gente que no tenga miedo cuando están en un proceso en el que están perdiendo, pues, que todavía no lo han perdido, que no han ocupado, que no están en esa situación. Que todavía tienen esperanza. Claro, que tienen hijos, que todavía están bajo la presión y el acoso del banco. No es tan fácil decir, no, mire, no importa, usted, la ley Mordaza no pasa nada, si nos multan no pasa nada, no es tan fácil. No, por supuesto que no. Es más, es que no es una cosa que se pueda decirle a nadie, es una cosa que todos tenemos que llegar por nosotros mismos, desde nuestro criterio, desde nuestra Y eso se posición. consigue mucho con la información, insisto, con la información, pero sí es cierto que el tema de la ley Mordaza, yo creo que a nosotros, lamentablemente, aquí nos va a hacer también, nos va a frenar. Porque de por sí, como he dicho antes, ya nos es difícil avanzar, crecer y que la gente pierda, porque aquí yo además creo que más que miedo, aquí concretamente lo que hay es mucha vergüenza, más que miedo. Nosotros que hemos trabajado así porque creemos que lo que es las instituciones, la Constitución, yo creo que es para los ciudadanos. Entonces nosotros la verdad que pues optamos siempre es que al final yo sé que si fuera por mí solo, por mi actitud sola, yo no voy a conseguir nada, pero tampoco puedo cambiar mi actitud, sino mi actitud tiene que ser un reflejo de mi lucha y de lo que soy. Entonces esto es una forma de educar, lo que ya estábamos diciendo, nosotros más que activistas parecemos educadores, estamos haciendo un trabajo social, educativo, ¿sabes? Y estamos con nuestra... mi mejor manera de enseñarnos a los demás, mi lucha es practicándola yo, por eso muchas veces la he practicado yo solo, me he llevado la multa yo solo, pero en una isla donde somos 100.000 personas y habemos aquí, ¿sabes? No sé si me explico, pero no podemos, yo no voy a cambiar mi forma de ser porque hay una ley represiva que lo que está haciendo el Estado actualmente es aborregando a personas, tratando a la juventud como una mierda, a los abuelos que han dado, hayan trabajado y han currado, lo han comido, ahora incluso se ven en la calle. Y entonces, sí, yo sé que yo tengo una empresa, tengo propiedades y que creo que en cualquier momento las puedo perder, pero a lo mejor si me veo sin nada, el otro día había un señor que le habían quitado la casa, le habían quitado todo, estaba en un apartamento y aquel hombre hacía muchos años que no lo había yo tan feliz, ¿sabes?
Y con hijos. Están viviendo en una casa de alquiler y pasan por ahí por el taller, aquí con el equilibrio. O sea, Miguel, antes me llamaba Tomate también, antes de Juan, pues Miguel, qué felices somos ahora. El señor este que se mudó, que era médico, también un chiquillo que vivía al lado. Y yo, el hombre que siempre amargado, todos los días a trabajar, tal, no sé qué, no estaba como una rosa. ¿Sabes? Yo creo que hay que, lo que decía Judy, colonizarnos el cerebro, porque nos tienen metido como que ellos son los que tienen el poder y que ellos son los que dicen la verdad, cuando la verdad, quienes la construimos somos los ciudadanos. Y eso es lo que nos intentan borrar de la cabeza. Y claro, que hay miedo hombre, mira, a ver, ¿cómo voy a decir que es un padre de familia? Eso lo entiendo yo. Ni le puedo decir no vaya al centro comercial ese, porque esos son antiecológicos y tal. Dice, ya, yo te voy a dar comida a un amigo, tú me estás diciendo que no voy a ir al Mercadona, ahora que vale la compra 100 euros más barato, tú me estás diciendo que no, muchachos, ¿sabes? Pero yo creo que por eso es importante el trabajo que está haciendo ASO, que está sacando un montón de charlas y de zonas que hasta muchos de nosotros no las conocíamos. Y yo creo que todo, hasta con la gente que está viniendo aquí, yo he oído, mira, yo estaba en mi casa, tal, yo lo he oído ya, pero voy y los apoyo, tal, y de paso nos vemos un rato y tal, ¿sabes? Que todo el mundo, son un montón de pisquitos, como decía Galeano, pero yo veo un montón de pisquitos, ¿sabes? Y veo cosas, para mí el trabajo de ustedes es un montón de grande y yo, de verdad, ya poco por el trabajo que están haciendo, pero yo un poco, no sé si ya, porque uno ya vio lo que ha vivido, pero un poco le he perdido el miedo y veo más posibilidades y veo más la maquinaria esta que nos ha impuesto el Estado. Esto no es real, esto es la esclavitud y la humillación a la ciudadanía. Nos tienen bajo presión y todavía seguimos mirando a ver si viene un Salvador, a ver, todavía siguen habiendo esa gente, yo no sé si voy a ver, las caras pegadas ahí, todavía salen a ver si les votan, ¿sabes? A mí, y bueno, si fueran los de Podemos, que los que no tienen perras ahí, bueno, por lo menos están empezando, pero esa gente tiene un montón de años, han engañado, se han reído, los han cogido tantos fallos y todavía siguen teniendo la cara de acercarse allí, ponerse ahí delante de todo el mundo a contar lo mismo. No sé, es tan ridículo el panorama que a mí me dicen que no vamos a poder con la importancia, pero si es un disparate lo que está montado aquí. Porque tienen unos cartelones enormes, gigantescos, que el tamaño de las caras es el tamaño de un cuerpo entero. Y oye, es que ni un granito, ni una arruga. Por eso, ¿qué víctima se hace esa gente? Por eso, Manuel, tenemos que decirlo. Sí, venga, ni nada, ni nada. No, pero te quería comentar, una de las grandes luchas que se trabajó en este país y se ganó con mucho miedo, con mucho sufrimiento, con mucho dolor y con muchas víctimas en la cárcel, fue precisamente la insumisión. Cuando se empezó en este país el proceso de insumisión, primero que todos los insumisos o eran unos locos, o eran unos cobardes, o eran unos maricones, o eran un montón de gritos muy desagradables. El insumiso tuvo que ser desobediente, muy desobediente. El insumiso sufrió mucho, fueron muchos a la cárcel, muchos fueron separados incluso de sus trabajos, muchos tuvieron que escaparse del país. Fue una lucha muy dura, muy dura, y se ganó. Ahora ya nuestros chicos, nuestros hombres, no tienen que estar sacrificados ni encerrados durante un año manejando rifles y escopetas y todo lo que manejasen ahí. ¡Qué carajo! Las mujeres participamos también en esa lucha de la insumisión, también participamos en la lucha de la insumisión, las mujeres también somos insumisas, claro que sí. Nos autoocupamos, hemos ido a los juicios, hemos estado con nuestros hermanos, con nuestros novios, con nuestros compañeros, con ellos, adelante. Y se ha ganado. Las luchas se ganan cuando se pelean. Cuantos más somos, más posibilidades tenemos de ganar las luchas. Y todas las luchas se ganan si se pelean. Todas. La paz y todas las demás. Solo hay que plantearse eso, perder el miedo y empezar a desobedecer. Y plantearnos que se ganan. Sí, se ganan. Adelante. Vamos a apoyarnos y vamos a querernos un poquito. Que para que nos digan que eso no es nada, que está todo perdido, ya nos tenemos a ello. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Adelante, chiquillos. No, yo quería mucho puntualizar una cosa. Parece que estoy dando la impresión que en la paz pensamos que está todo perdido. Nada más lejos. Yo soy muy realista. Y en cuanto a insumisión y esas cosas, yo hablo en mi caso, yo no entiendo ni he entendido nunca. Yo tengo 50 años y a los 50 años me he venido a hacer activista. Yo podría ser, porque
denomina una pija social y me veo en esta. Con lo cual creo que tenemos que mi trabajito, del que me tengo que esconder para muchas cosas de las que estoy haciendo en la PAN, tengo que mentir, tengo que falsear, no estoy afectada por la hipoteca y estoy metida en la PAN. Afortunadamente de momento puedo pagar mi casa, pero como considero que es una lucha justa y me parece un abuso lo que están haciendo, pues he entrado en esto. O sea que yo creo que buen ejemplo somos, como dijimos una vez en la televisión, todos somos en la plataforma, somos trabajadores, nunca hemos pertenecido a grupos sociales, creo la mayoría de nosotros, todo nos viene de nuevo y todos hemos empezado de mayores. Por supuesto que hay que protestar, claro que hay que protestar, en eso estamos. Cambiar las leyes injustas. Si te pongo un ejemplo, yo estoy contra la iglesia, ¿no? Pero te puedo poner un ejemplo que a lo mejor te da un poco de esperanza también, que la iglesia tenían los cojienses los llamaban los leones, ahora tienen sucursales en todo el mundo, en todos los sitios. Yo creo que cuando la gente se embarca y más, sobre todo algunas personas se embarcan en algo, yo creo que no es por quitarte de un modo de que yo siempre he estado en el rollo de que sí se puede. Entonces, es que trabajo. Y lo de la asamblea de parados, me olvidé también, la asamblea de parados, nosotros somos activistas bastante, tenemos ya dos, ¿no? Esto era porque me pareció una herramienta importante y porque vimos un día en el INEC a un padre de familia dando resultados en una mesa, personas que son activistas y que puedan tener oye, pues aquí podemos nosotros juntarnos y oye, pues por lo menos estamos los dos afectados lo mismo y que sea una forma de organizarse, ¿no? No era, por mira tú, nosotros estamos metidos en cosas y más que me meteré y sabes que no, pero que era una especie de, para sacar gente que nunca ha estado en una colectividad o en una asociación de vecinos o algo de eso, pues que hay, aparte de lo que sale por la tele de que nos reprimen, también otra forma de quejarnos, ¿no? Había una compañera que quería lo que está claro es que todos estamos expuestos, hayamos participado o no en movimientos sociales de cualquier ámbito, en cualquier área, estamos expuestos a eso. Siempre van a estar en movimientos sociales. La ley Mordaza es un ejemplo de ello. ¿Qué pasa? Que no por eso tenemos que dejar de visibilizar los problemas. Únicamente haciéndolo es como vemos que yo formo parte de esto. A mí me pasa, luego te implicas en la realidad que crees que debes hacerlo. Pero parar desde luego, entonces tenemos la batalla perdida. Nos han ganado. A mí hay una cosa que me gustaría decir, porque a mí el día que me pongan alguna nota que se lo ocupa, yo automáticamente me recurriré a las administraciones públicas para pedir una subvención para el MOF, para pagar la multa que me pongan, ¿no? Y entonces vamos un poco a jugar con esas trampas, que el propio sistema las tiene y no tiene previsto, además, que seamos capaces de hacer las cosas de una forma tan descarada porque no está preparado. Una cosa que quiere decir de la ocupación, por ejemplo, es que cuando ocupamos viviendas que pertenecen a las entidades bancarias, hay una jugada que yo he dicho muchas veces y por eso no puedo decirla ahora y la vuelvo a repetir. Un banco expropia a su legítimo propietario, ¿no? Por no poder pagar una hipoteca. Ok, lo echa a la calle. Pero el banco no hace un traspaso de utilidad del inmueble a su nombre. ¿Para qué? Para no tener que pagar impuestos municipales, para no tener que pagar el mínimo consumo del agua, para no tener que pagar impuestos de basuras, ni el IBI, para no tener que pagar comunidad, ni luz de ascensor, ni escalera, ni limpieza comunitaria. Entonces, te echa de tu casa, pero luego él no pone la titularidad a su nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a los ocupas? Que no nos pueden denunciar. ¿Por qué? Porque siempre pueden denunciar por ocupación, usurpación, el titular del inmueble. Entonces, pues esa es la jugada maestra donde también nos vamos a poner ambigüedad, porque es eso, echa la ley, echa la trampa. Ellos hacen la ley porque les interesa económicamente hacerla así a su manera, y nosotros ahí metemos la cabecita y por ahí estamos escapando loco. O sea que adelante, vamos a atrevernos a perder el miedo y vamos sobre todo eso siempre a compaginar y a ver, si hago esto, ¿qué me puede pasar? Y ya veremos que no es tan grave lo que nos puede pasar, ¿verdad? Adelante. Sí, a innovar sobre todo, ¿no? Porque el tema de los scratches, que también se hizo muy famoso, que por cierto, los primeros scratches fueron clínicas abortivas, ¿no? O sea que
en realidad no lo inventó la paz, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, fue un poco eso, o sea, que lo de la ley Mordaza nos obligará un poco a comernos los sesos para intentar buscar otras maneras de protesta también, que seguramente las haya, y más creativos, sí. No olvidemos que en 40 años últimos de dictadura había protestas, había ocupación, había movimientos sociales y la represión era mucho más brutal de la que puede haber ahora. Y se la había entonces y había mucho más miedo, desde luego. Señores, podemos hacerlo. En el siglo XIX también se paraban desahucios, eran la mayoría mujeres, sí, por pues, algún trabajador o cualquier cosa, pero también había ya antecedentes de parar desahucios en el siglo XIX. Quería decir un par de cosas, sobre todo muy importante, que nuestra labor también en la plataforma es calmar a la gente cuando viene con todo ese miedo del que hablábamos, ¿no? Y claro, una manera de calmarles es por ver que hay más gente en la misma situación, ¿no? Y que se te escucha, que igual hace unos años pues una persona que tenía un problema de vivienda se veía absolutamente marginada, ¿no? Y otra cosa con el tema de la ley de vivienda, que por ejemplo se aprobó en el Parlamento Canario, pero que el mismo partido, bueno, como estamos en jornada de reflexión no lo voy a nombrar, pero sabemos a quién me refiero, irónicamente, pues no lo lleva en el programa, ¿no? Y esto fue una ley que se recurrió en el Tribunal Constitucional. También hay que decir que hay otro partido, bueno, no pasa nada por nombrar partido, ¿no? Pues Alternativa Nacionalista Canaria, por ejemplo, que no lo has dicho antes, recurrió en Europa ese recurso del Constitucional, ¿no? Porque realmente, bueno, pues la única manera de hacer que se cumplan, que se dejen de cumplir leyes injustas, ¿no? No por la ley de vivienda, sino volviendo a lo otro, es un poco desobedeciéndola, ¿no? Si no se desobedecen, evidentemente, por muy injusta que sea la ley, pues seguirá aplicándose, ¿no? Entonces, ese es el mensaje ahí positivo que queda, ¿no? Yo que soy partidaria de tirar, es decir, cuando las instituciones no valen, yo no entro dentro a reformarlas. No, yo desde fuera las tiro y hago otras nuevas. Entonces, como soy así tan radical en este punto, yo, Monse, me apoyo en ti, que eres mucho más comedida, que llegaste hace poco a esto de y me puedes atar un poquito los machos, que si no yo me desmadro, ¿vale? Pero exactamente es eso. Cuando llega un momento en que realmente la casa en la que vivimos está podrida, tirada, y se nos cae arriba, señores, no vamos a reformarla. Salgamos de esa casa, tirémosla, y sobre ese terreno hagamos una nueva. Y creo que con las instituciones hay que hacer algo parecido. Yo ya no me creo que desde dentro se puedan reformar las instituciones, sinceramente. Me parece muy bien que la gente se siga creyendo y que participe cada 4 años en ese concepto. Yo ya no me lo creo. Yo creo que las instituciones hay que tirarlas y hacerlas de nuevo, o hacer otra cosa, o no hacer nada, hacer lo que estoy distinta. Eso también es una posibilidad. Dígame, caballero. Yo usted no quiero saber nada. No, en general, mi visión es que en los próximos meses y años cada vez va a ser más necesario nuestro trabajo, el trabajo de ustedes y en general el trabajo, porque las cosas van a ir a peor. Y entonces eso también es positivo. Podemos verlo mal o bien, pero yo lo veo bien porque cada vez va a haber más gente que tenga necesidad de resolver los problemas más básicos, tanto el de la habitación, de la casa, la comida o el agua, ¿no? La cuestión es cómo nos organizamos y somos capaces de llegar a esa gente y evitar que caigan en manos de otra gente que tiene otro proyecto totalmente diferente al nuestro y que se llama fascismo, ¿no? Que ya se está dando en la península, sobre todo en la zona de Valencia, grupos fascistas o de extrema derecha que están ocupando ese espacio y dando solución también, ¿no? Entonces, yo no conozco casos en Canarias, pero a lo mejor no tan radical como de ultraderecha, pero sí el populismo de algunos marqueses o de gente que pueda en un momento dado utilizar eso para llevar a su área a la gente. Entonces, pues eso, y que a medida en que vayan pasando el tiempo, más gente va a necesitar casas, y en el caso de la ocupación o de la
lucha antidesahucio. Hay una oferta inmensa de casas, porque esa es una de las grandes locuras que se ha sucedido en este país, que yo pienso que hay más casas que personas, y que además que es una pena porque, como decía Chus, una casa que no se utiliza se estropea. Entonces encima estamos tirando un montón de recursos que son de todas, porque la deuda la vamos a tener que pagar entre todas, y todo lo que se construye se hace con deuda, ¿no? Entonces, pues nada, que también por una cuestión de ecología, de eficiencia y de equilibrio. Y de fundamento. Si al final hay que organizarse para dar solución a todas estas cuestiones. Rafa. Yo agradezco estar aquí esta tarde con los distintos movimientos, porque de algún modo sí que da idea de que en la isla hay grupos de gente que se organiza y que de alguna manera ayuda a lo que se llama ahora, está de moda, empoderarnos, ¿verdad? Ahora bien, yo no soy en absoluto optimista. A mí me parece que el sistema en el que nos movemos y en el que venimos padeciendo desde hace algunos siglos es un sistema suficientemente inteligente como para saber cómo mantener la acumulación sin que se cuestione su propia pervivencia. Entonces dispone de múltiples mecanismos para facilitar la sumisión de la ciudadanía al modelo. Uno de los mecanismos, lo que viene siendo habitual desde el consenso de Washington y a partir del neoliberalismo, ha sido el que cada uno se va a meter en lo suyo y cada uno debe ser pequeño propietario. Porque eso es lo que le va a condenar definitivamente a estar completamente atado a la necesidad de tener que trabajar para seguir cada vez más consumiendo, en un mundo que, está claro, totalmente finito y limitado. Entonces, en esa conceptualización hemos caído casi todas. Y por eso precisamente nos estamos creyendo lo que nos creemos cuando nos bombardean continuamente con mensajes a veces claros, a veces subliminales en torno a modos de vida que pretenden imponernos y que vienen ya un poco de alguna manera ya consolidándose con el tiempo. Por eso agradece uno el que haya gente que se vaya dando cuenta efectivamente de que el modelo es un modelo decrépito y un modelo que no da mucho más y que es conveniente que nos vayamos agrupando para intentar de manera colectiva, no individual, de manera colectiva, ir tratando de meter agua en las brechas que el sistema deja. Yo, en cualquier caso, insisto, no soy excesivamente optimista, porque, claro, montones de nosotras venimos desde hace tiempo, unos más, otros menos, venimos desde hace tiempo tratando de poner agua en las grietas y estas siguen siendo muy duras de tirar en todos y cada uno de los ámbitos. Antes Chus hablaba del tema de la insumisión. Yo viví personalmente y colectivamente esa batalla allá por el final de los 70, principios de los 80, y yo no creo que la insumisión, yo no me siento vencedor como insumiso, no me siento vencedor en la batalla que en su tiempo tuvimos contra el Estado y contra el ejército, porque sigue habiendo ejército, porque cada vez el ejército es más poderoso, porque cada vez se gasta más dinero en los ejércitos y porque cada vez somos más los que sobramos y para eso están los ejércitos, para irnos machacando un día sí y otro día también. El otro día venía de Gran Canaria y vine, perdonen la expresión, acojonado, pero verdaderamente acojonado, porque cuando entro en el barco con mi hijo me tropiezo con un montón de jeeps del ejército y había un destacamento, pero enorme. Yo no sé ni los grados que tenían aquellos señores, gente joven, chicas y chicos. No sé los grados, insisto, porque no he ido a la mili y no conozco ese asunto. Ocupando radicalmente todo el barco, al día siguiente me entero, porque me mandan una nota desde Barcelona señalándome que ese era un destacamento que se desplazaba un día después a Mali, gente del ejército español, gente de la OTAN, a seguir machacando a la población que allí habita, porque resulta que ese espacio es un espacio que tiene determinados recursos que es necesario, de lo que es necesario para Occidente, para que nosotros vivamos bien, es necesario disponer.
quiero decir, por tanto, que yo no creo que determinadas luchas hayan tenido ese éxito que algunos pensamos que pudieran haber tenido. Sin embargo, sí creo que cada vez más necesario el que estemos juntas para podernos sentir sin temor, para podernos sentir como partícipes de una batalla que yo creo que al final tiene que pasar porque finalice el modelo social, el sistema social que nos ha machacado. Es decir, esto no cambiará mientras el capitalismo siga vigente. Yo te quería comentar a ti, a lo que tú has dicho. Yo tengo tendencia a ser un poco pesimista también, como tú. Y yo no estoy muy puesta en temas de capitalismo ni todas estas cosas. Y el ejemplo que yo te voy a poner no tiene nada que ver con el tuyo, pero a colación del pesimismo que yo llevo dentro también, ¿sabes una cosa que a mí me ayudó para seguir haciendo lo que estoy haciendo? Porque como comentaba antes, yo no tengo, o sea, no estoy afectada directamente, o sea que mi lucha no es personal y propia. Pero cuando empecé a ir con los compañeros, claro, para una persona que se encuentra en esta situación, que se va a quedar en la calle, lo que siente es miedo, impotencia, se ve solo. Cuando llega al banco, que es el primer paso que tiene que hacer para defenderse, y el señor banquero, o bancario, como se llame, el que trabaja ahí, el turista que trabaja ahí, que nos trata de cualquier manera, ni siquiera, al principio, ni siquiera nos quería coger la documentación. Ni siquiera aceptaba hablar del tema. A mí eso al principio me deprimía muchísimo. Pues en este tiempo lo que he aprendido es que ahora, cuando vamos 4 o 5 y vamos con esta camiseta, fíjate tú, ya nos atienden. Ya nos atienden. Y nos ponen el puño de recibido en la documentación, cosa que antes no. Para mí, que no soy persona que ha estado en estas luchas, eso ya es un paso. Eso ya es un paso. Y el hecho de que una persona llegue llena de miedo y de vergüenza, porque, como decía antes, aquí alguien que es conocido por todos, porque vivimos en un sitio pequeño, el tener que ir al banco a negociar según qué cosas ya supone un esfuerzo. El hecho de que te reciban de otra manera, para mí ya es un paso, Rafa. Y por supuesto que no es mucho, pero y somos pocos. Imaginaros si en la plataforma fuésemos 20 o 30 personas más. Sería la hostia. Sería la leche. Pero bueno, estamos en esto. Y yo como pesimista que soy, creo que se puede, pues vosotros que sois optimistas. Yo realmente con el tema de ecuación soy muy optimista porque creo que las cosas van a ir tan mal, que no va a quedar más remedio que ocupar. Entonces es una paradoja que se da de que como va a ir la cosa tan horrible, va a haber cada vez más ocupación. Entonces vamos a organizarnos para empezar a hacerlo bien, para no salirnos mucho de tiesto, para no tener demasiados problemas y para echarnos una mano y porque cada uno entiende lo que es de la comportamiento del otro. Desde luego, en el futuro, no es por nada, pero no quiero decir aquí ahora que tengo un oráculo, pero el futuro de la ocupación yo lo veo muy brillante. Tu sector va a tener más. Muchísimo. Para que dentro de un año seamos, vamos. Que ya somos unos cuantitos. Le comentaba hoy al compañero Diego, que está aquí en primera línea, que desde que empecé, bueno, yo que soy una pionera en esto, sé que hay mucha gente ocupando por su cuenta, a su manera, hace mucho tiempo también, ¿no? Pero así de una forma, intentando darle una forma de organización y tal, pues yo soy un poco una pionera, llevo más de 2 años ya ocupando. Y le comentaba precisamente a Diego que fuese sacando estadísticas, porque lo que somos ya, teniendo en cuenta que de Puerto Rosario, creo que estamos a la cabeza de España. No es una coña, pero número de población y número de ocupados organizados, la cosa suma y sigue. En las próximas elecciones os podéis presentar un partido. No, pero te lo digo que las próximas subvenciones que salgan para grupos de tal, yo soy de la subvención, a pagar multas. José. Era bueno con Rafa, lo que dijo Rafa, ¿no? El otro día nos estábamos riendo, Rafa, acuérdate de que estábamos diciendo, chay, pero que activistas y activistas, lo que somos educadores sociales. Pues lo de la insumisión fue una estrategia antimilitarista.
y fue un poco educación social, ¿sabes? También fue que nos libramos de la mili. Bueno, yo podía haberme librado también por otras cosas, ¿no? Gracias a Dios podía haberme librado otras también, pero claro, más o menos, con 47 millones ocupados de campo de tiro, pues imagínate cómo iba a ser la mili, ¿no? Esto es una estrategia del movimiento antimilitarista, ¿sabes? Nosotros acabamos de tener una jornada antimilitarista y nos pusieron un panorama bonito, ¿no? Bonito no veas. Sí, pero todavía quitamos la mili, todavía estamos en eso con lo de quitar los militares, todavía estamos con el tema ese. Y lo que nos queda, ¿no? Pero, oye, que sí va. Yo que no me bajo del burro de mi positivismo, ¿sabes? Pero está bien, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Pero que ya te digo que el tema de la insumisión fue una cosa de educación social y lo que estamos haciendo nosotros es más bien eso, ¿no? Y con nuestra actitud y la gente que tenemos alrededor, pues poco a poco, aunque no crean nosotros, aunque sean vecinos chulgos, al final vienen a ti, se te acercan y se mojan un poco, ¿no? ¿Sabes qué? Yo también quedo sobre la marcha hablando de cosas positivas. Sí, yo la verdad que también prefiero quedarme con lo positivo, aunque entiendo lo que decía Rafa, ¿no? Del capitalismo, ese individualismo exagerado, ¿no? Que es lo que permite que continúe, ¿no? Esta situación, porque si tú ves el problema como tuyo solo, evidentemente te da vergüenza, te da miedo, pero claro, cuando ya se da una respuesta colectiva, como el ejemplo que daba la compañera antes, ¿no? Ese del banco, cuando van más de uno y ya te atienden, pues eso te hace ver que realmente existe una respuesta colectiva, no puede ser individual, ¿no? Y me ha gustado mucho la frase que decía Chu, de Manuel Sáenz Bayona, lo de descolonizar las cabezas, porque tiene un poco que ver con eso, ¿no? Creo que el positivismo viene de ahí, ¿no? De que a lo mejor, bueno, que también lo dijo Manuel en la charla de renta básica, no vamos a cambiar el mundo, evidentemente, en nuestros 80 años de vida, lo que tengamos, pero son pasos y son avances, y lo de la insumisión, pues a lo mejor no se acabó con los ejércitos, pero fue un gran avance. Pero se acabó por lo menos con el secuestro legal de los jóvenes españoles. Claro. Y para mí eso ya es una victoria. Lo siento, para mí que no me secuestren a mi hermano, a mi novio y a mi vecino durante un año para enseñarme las tiros. Ya eso para mí es un gran logro, sinceramente. Y los logros precisamente consisten en eso, en seguir ahí, seguir en Madrid y seguir intentando cosas. Todas son válidas, y todas son buenas, y todas valen. Pero ¿qué estaba? Yo voy a hacer mía una frase que escuché muy perfecta a alguien un día y era que era un deprimido informal, ¿no? Un deprimido, no, un pesimista y un optimista formado. Efectivamente, y me gustó mucho. Y yo creo que la mayoría estamos ahí, aunque tú eres un optimista y estupendo. Voy a hacer alusión a Pau y a Chu en lo que comentaron hace un rato, y no te vayas muy lejos, no te vayas a Valencia a buscar un ejemplo de ese adoctrinamiento que se hace a personas que están muy necesitadas. No te vayas muy lejos. Los servicios sociales, sin ir más lejos, la redundancia, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, se valen se valen del servilismo, llámalo como tú quieras, ¿no? Y por otro lado, tú decías que me parece perfecto que cuando algo no funciona, pues tú lo haces desde fuera, pero creo que si no desde dentro y desde fuera, en la puerta hay que estar. ¿Por qué? Porque, y con un ejemplo me voy a explicar, a la plataforma llega gente remitida por los servicios sociales. Es muy curioso esto, ¿no? Casi todo. Los mismos servicios sociales que le dicen a la mujer que tiene 2 chiquillos que se ocupa de dedicar a los niños. El enemigo hay que conocerlo, y ahora mismo las administraciones públicas son un poco el enemigo, porque son los que están manejando la información que hay y la están dando a cuenta gotas cada uno a su manera, según le va el criterio y según le va la persona, y cometemos un error muy grande creyéndonos a pies juntillas lo que diga esta señora solamente porque ella es la trabajadora social, o solamente porque ella es la política de turno, o solamente porque ella es la funcionaria que está en la mesa
del despacho de tal, pues sabemos porque es la que está. Vamos a intentar averiguar información por nuestra cuenta, que también tenemos ahora mismo muchas formas de poder averiguar cosas, y vamos a averiguarlas por nosotros mismos. Y vamos a hacer un trabajo que es pesadísimo, que es arduo, que es la queca, ¿verdad? Oye, que una llega bien, tiene que seguir trabajando. Pues sí, que seguir trabajando, señores. Hay que seguir trabajando sobre todo para que esta gente no nos lleve por el carrito donde nos quieren llevar. Ellos te dicen, vaya usted allí a la PAC, que allí le echa una mano. Y uno dice, pero oye, no vaya usted al MOF, porque allí van a decir que ocupe y eso, le vamos a quitar a los chiquillos, ¿eh? O sea, señores, o sea, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? Mientras la regla, yo te doy el bono para que compre, ¿no? Ya, lo ocurre que esas personas no están ni ocupando ni en la PAC porque tienen un buen sueldo y tienen un problema de que tienen resuelto solo de su hipoteca y tienen resuelto un montón de cosas. Entonces, la gente se ve desde fuera diferentes cosas desde dentro. Estoy de acuerdo. Vale. ¿Alguien tiene una pregunta desagradable de contestar? Una pregunta inquietante, una pregunta que realmente sea incómoda. No, nada más lejos. En realidad me quería referir a lo que dijiste antes sobre la necesidad de tener un listado de inmuebles, ¿vale? ¿Eso existe? En realidad, quiero decir, ¿se tiene, aunque sea mínimo, no se tiene? Vale. No se tiene, no. Precisamente eso es una cosa muy importante. No se tiene y además no se puede conseguir. ¿Quieres decir por los organismos oficiales, ni los bancos, ni nadie va a molestarse siquiera en hacer ese tipo de estadísticas ni de listados? Ya no que no quieran hacerlo, es que ni siquiera se van a molestar en hacerlo. Es que yo creo que a día de hoy, y lo digo, escúchame que digo que yo creo, es algo así como creer en Dios, yo creo que a día de hoy los bancos no saben lo que tienen. Seguramente. Es que estoy convencidísima de que no saben lo que tienen. Hay últimos datos, los datos son muy buenos. Hay como 130.000 viviendas. Bueno, esos datos quería aclarar, sí, de 2012. Cuando se elaboró la ley de vivienda canaria sí que se hicieron una serie de criterios que son cuantificables para ver qué viviendas están deshabitadas. Por ejemplo, una vivienda que tiene un año en la que los suministros están dados de bajas, evidentemente es una vivienda deshabitada. O sea que sí, realmente si las instituciones tuvieran voluntad, se podría... Sí, entonces no me queda tan claro que solo el cambio vaya a venir desde fuera, porque a lo mejor el cambio va de dentro y de fuera. De hecho, nosotros nos reunimos con el concejal de Asuntos Sociales para, entre otras cosas, hablar de este tema y de ver con él cómo podíamos conseguir hacer una bolsa de esas viviendas que estuviesen disponibles y no tuvimos pero no tuvimos respuesta. Entregamos una petición al concejal de Servicios Sociales para que él se la trasladara a Bankia para pedir un listado de pisos vacíos. Hasta ahora Bankia solo ha dado 50 viviendas vacías para el régimen de alquiler social en toda Canarias. 50 rescatamos a los bancos, sí. Ahora vamos y le pagamos un alquiler, ¿no? Pues ahora es cuando estoy empezando a hacer feliz, porque no voy a pagar nada. Yo he sido el Paganini. Como el 99% de nosotros, porque nos han educado en eso. Yo tengo casa, no me la han quitado. Tengo lugar, no me la han quitado. Pero sin embargo, lo he pagado yo. Pero sin embargo, lo disfruta el novio de mi mujer. Y ahora, es que no pasa, es que no pasa. No tengo trabajo, pero me voy a hacer una así nos gustaría ay, que de todo se sabe. De todo se sabe. ¿Nos vamos como una gótica o no? Es mentira. Me gustaría estar a muchos de nosotros. Lo que pasa es que no, es que yo he sido igual. Yo he sido igual. Yo he sido Paganini. He pagado en todos lados. Es que parece que sé, como todos, que a donde iba, oye, parecía que yo tenía el cartel. ¿Sabes? En el baile, multa, me paraba la Guardia Civil con el coche. Me cago en la puta. Quería decir, pero usted, que el libro ese que acaba de empezar usted, lo va a acabar conmigo, me echó 4 multas. Seguro de verdad. Ya es que no pago nada. Seguro de verdad, que me tienen llevado preso, que me lleven. Pero ojo, ahorita a la hora que es el desayuno, la comida, y cuando salga,
lo único que te digo es que yo no le digo 12, perdón usted, que le dé la espalda. Yo dándome el culo. Bueno, que no por la verdad, todavía, que es la puta verdad. Si es así, digo, ya este no, que yo no trabajo, no sé qué, pero... A mí, hablando de eso, ¿vale? Hay una frase que me gusta mucho que dice que yo puedo bajar los pantalones y... Algo así, y apretar el cinturón a la vez, exactamente. Ahora cuando estoy empezando a vivir. Aparte de que estoy empezando a vivir un tal. Yo lo que le iba a decir es eso, que la mayoría, o gran parte de la gente a la que muchas veces también se piensa, es que como tengo familia, es que no sé qué. No es que se piense solo. Vamos, a mí nadie me ha dado nada. Tengo hijos porque es normal, ya la edad que tengo es normal que tenga hijos. Porque se busca la vida, lo mismo que yo me he buscado, coño. Pero yo ahora le voy a hacer un sigo. Lamentablemente ya se han encargado, ya han creado ellos mecanismos entre los bancos y los gobiernos, porque no ha sido solo este, en los que nos tienen bien cogidos, porque ya no solo se trata de que nosotros en un momento de desesperación digamos dejo de pagar, que nos gustaría a todos, es que lamentablemente tenemos a todo nuestro entorno en el mismo problema. Y el acoso que están ejerciendo los bancos desde hace mucho tiempo sobre las familias es atroz, eso hay que vivirlo para saberlo. Y claro, uno llega a un momento puede decir, bueno, yo decido no pagar y decido asumir las consecuencias y yo entrego mi casa y yo asumo la vergüenza y el sentimiento de fracaso y todo lo que haya que asumir. Pero yo en mi caso, como que la gran mayoría tengo avalista. Yo no puedo meter a mi avalista en esta dinámica, porque a lo mejor no es capaz de soportarlo. Nosotros tenemos una compañera, que es por la que estuvimos en el BBVA, a su padre le dio un infarto, porque se quieren quedar con la casa de su padre en Santander y con la de ella aquí. Claro, una familia, un matrimonio que con 70 y tantos, 80 años, se tenga que ver ahora pagando un alquiler por su casa en Santander, que vale un dineral. Y luego, es que esos mecanismos que han creado son los que nos tienen, porque por supuesto, porque sí, porque es que la gran mayoría diríamos, pues vamos a ver, la casa no tenemos por qué vernos obligados a cumplir con un compromiso que nos está ahogando y que nos han engañado, porque desde el principio nos han engañado. Porque, solo una cosa, yo cuando empecé con esto, me vi en una conversación en la que no supe qué contestar porque llevaba poco tiempo y porque estaba muy convencida de que la culpa era nuestra, mucha parte de la culpa, porque me decían, bueno, es que si tú has firmado un crédito hipotecario, tú tienes que cumplirlo, porque imagínate que todo el mundo hiciera lo mismo. Y yo pensaba, pues es verdad, es que claro, que como yo he firmado, pues qué persona soy, y me fui a mi casa sin nada que contestar. Hoy en día no pienso lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo más información y porque tengo más conocimiento de lo que ha hecho el banco y de cómo se ha comportado el banco y de cómo el banco nos ha engañado. Porque claro, normal, en un país en el que habían construido tantas viviendas como en Alemania, Francia y Reino Unido juntos, claro, tienen que venderlas. ¿Y cómo tienen que venderlas? Pues comiéndonos la cabeza, haciéndonos creer, engañándonos, lo que todos sabemos que necesitamos una casa, que tenemos que tener el suelo, nuestro suelo, tenemos que ser propietarios con un título que nos haga de por vida. Claro, todo eso. Tú imagínate cuando un afectado va a la paz y lo primero que te decimos es, si tú quieres realmente negociar con el banco, tienes que dejar de pagar tu casa. Hay muchos ya no vuelven. Bueno, imagínate si no pagarías. Esto es así, es real, es toda la semana. Y nos ponen esa situación, si no se deja de pagar, no hay forma de negociar. O sea, son ellos los que nos ponen en la situación de criminales, de dejar de pagar para luego rogarles que nos quieran atender. Y cuando conseguimos que nos quieran atender, entonces... pretenden que mantengan la deuda hasta que... Y el acoso, ya le digo, a los analistas, el acoso ofreciéndote tratos inasumibles, gente que ha dejado la casa y eso es el día a día. Y siguen debiéndole al banco 40, 50, 60.000 euros, pero cuando llevas 10 años, 12 años pagando. Y cuando en la mayoría de los casos no se deja de pagar porque
decida que ya no quiere su casa. A mí no me gusta mi casa porque quiero mi casa con un patio y ya no quiero esta, entonces dejo de pagarla. No es eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que se ha quedado sin trabajo, de gente que está en una situación insostenible. Bueno, y no hemos hablado de la y nos ley, hacen sentir culpables por estar en esa situación. de la ley hipotecaria, que es el único país en Europa en el que tú tienes una deuda sobre ti, no sobre la exacto, vivienda. no sobre la vivienda. Tú haces un contrato sobre un bien, pero esa deuda te va a caer a ti de por vida. Eso solo pasa aquí, igual que la cantidad de viviendas vacías que hay en España es el país con más vivienda vacía de toda la Unión Europea. Y otro dato de lo que decía Chus, efectivamente, los bancos antes, al principio de la crisis, cuando empezaron a quedarse con las viviendas, sí que ejecutaban más rápidamente que ahora. Es decir, ponían la propiedad a su nombre. Ahora no lo hacen, lo alargan en el tiempo. ¿Por qué? Por lo que decía ya, para no pagar impuestos. No pasa nada, pero tú deja de pagar esos impuestos. Tú deja de pagar esos impuestos. Deja de pagar comunidad, deja de pagar luz, deja de pagar agua y asume las consecuencias. Deja de pagar el IBI, la basura. Mientras que a ellos están bajo el caparazón del gobierno que de uno, pues se les permite. Entonces, ¿por qué tenemos que estar obligados a cumplir con un compromiso que la otra parte está incumpliendo desde el principio? Porque hemos por fin empezado a pensar que ya no somos culpables y estamos hablando de que somos víctimas. Es decir, esto es un poco el proceso de las relaciones, ¿no? De los muchachos jóvenes que iban con minifalda por la calle. Claro, cuando la minifalda no te van a violar. Bueno, señora, vamos a ver, es decir, pues es un poco lo mismo. Es decir, culpabilizaban a la víctima. Y el tema de hipotecas es exactamente lo mismo. La intención siempre ha sido culpabilizar a la víctima. Y ahora por fin estamos empezando a darnos cuenta de que no somos culpables, que somos víctimas. Y desde esa perspectiva empezamos a trabajar y a luchar de forma distinta. Rafa, quería hacer una A ver, algunas cuestiones. Primero, yo soy culpable, por seguir. Yo creo que los bancos sí saben bien qué es lo que tienen, cuáles son los activos que tienen, qué pasivos estamos nosotros soportándoles, haciéndoles soportar a través de la deuda. Los bancos bien claro saben qué es lo que tienen. No creo yo que los bancos estén ahora mismo despistados en relación a todo lo que tienen. Eso es una cuestión. Hay otra cuestión también ahí. El otro día se había editado una revistilla que se ha podido publicar por mecanismo de crowdfunding, de apoyo, de que se llama Cercanías. En esa revista, que la han editado entre La Marea y Diagonal, hay diversos colectivos que han estado apoyando, haciendo un seguimiento de la situación en las distintas ciudades del Estado español. Y ha habido participación de algunas plataformas de fondo de hipotecas. Y creo que hay datos de 2014, hay datos bastante fehacientes y bastante cercanos en relación a la cantidad de viviendas desocupadas vacías que ahora mismo está por provincia. Les sugiero que si le pueden echar una ojeada en casa, me parece que es un acercamiento con datos bastante fiables de toda la situación, digamos, de viviendas deshabitadas que ahora mismo están en distintas provincias del Estado. Y luego hay otra cuestión, pero también quería un poco la que quería hacer mención. Antes aludía al neoliberalismo. En la década de los 80, a finales de los 70, o principios de los 80, a los anglosajones se les dio por decir que la única manera de paralizar o de parar cualquier tipo de protesta era cargarse a los sindicatos y hacer a cada ciudadano propietario. En Inglaterra y en Estados Unidos había una larga tradición en la que la gente vivía en viviendas en régimen de alquiler. No existía el régimen de la propiedad sobre la vivienda, pero se encargaron a través de los más medios de comunicación, de hacerle ver a la gente cuánto valía una persona cuando llegaba a ser propietario de una propiedad, que en este caso es una vivienda. Eso hizo que buena parte de la gente del mundo anglosajón se convirtiera en propietario. Mientras eso estaba ocurriendo en los países anglosajones, nosotros estábamos, muchos de los españoles estaban celebrando la llegada de la democracia y el acceso de la socialdemocracia al estado de bienestar. Y el Estado, a fin de cuentas, es el instrumento sobre el que asienta el capital para legitimar el robo. El Estado lo único que hace es legitimar al capital. Y lo legitima de dos maneras, tratando de convencer a la ciudadanía de que lo que se dice es lo que hay que hacer. Y por otro lado, a aquella disidencia tratando de hacerle ver que no se puede disentir,
porque para eso disponen de la policía, de las guardias civiles y de los ejércitos. Entonces el Estado es ese aparato que le permite al capital seguir acumulando. Por tanto, cualquier cosa que se diga del Estado, si no tiene en consideración esa visión, creo que es una visión totalmente nebulosa de lo que puede ser el Estado y de lo que se puede esperar del aparato del Estado. A mí me parece que habría dos maneras de afrontar este tema. Una manera al estilo leninista de hacerse con el Estado, o una manera al estilo anarquista de decir, oye, el Estado no, porque representa al capital y por tanto fuera del Estado cómo podemos maniobrar. Y todo lo que se diga del Estado como que nos va a proteger en la coyuntura actual es ilusorio. El Estado no nos va a proteger. El Estado legisla a favor del gran capital y el Estado reprime a la ciudadanía cuando somos capaces de levantar la mano o de hablar un poquito más alto de lo que normalmente solemos hablar. Gracias. Sí, una pregunta. El dato que se ha dado de las 140 o 170, no sé. 130.000 en el 2012. Sí, pero eso es de Canarias o del Estado español. De Canarias. En Canarias. No. Hablaban de 3,5 millones de viviendas, perdona Pau, en esta revista se habla de 3,5 millones de viviendas sin utilizar. Si yo antes a alguien le da un dato, que eso, que a nivel del Estado español pues, había 3 millones. 3,5 millones de viviendas. Hoy en día, sí, es que ya te digo, el dato es de 130.000 en 2012, pero en toda España, pues normalmente, claro, no será difícil que ese número. Y también hay otro dato que personas sin casa que vivan en la calle, pues más o menos hay unas 40.000 en todo el Estado español. O sea que sería súper fácil que el Estado puede... Pero es que no, claro, pero es que no les interesa, porque no, desde el momento que si vamos, nos reunimos con los centros sociales, se mueven, empiezan a moverse, se crea esa información, luego claro, nosotros una vez que tenemos la información vamos a empezar a darles, a molestarles con que tienen que empezar a mover ese mecanismo, esa maquinaria. Por eso no les interesa, es mejor dejarlo todo parado, porque entre otras cosas los políticos no se van a enfrentar, que es lo primero que tenían que hacer a los bancos para que pongan en marcha todas esas viviendas. Como no se van a enfrentar, como no se van a poner, todo dejan parado. No, porque no es lo No he terminado. No, yo quería llegar a la conclusión de que si hay tantas casas vacías y hay pocas personas en relación que necesitan casas y el Estado, que como dice Rafa, trabaja para los bancos, no están por la labor para dar casas a esa gente, pues nosotros, como personas organizadas, pasamos del Estado, pasamos de los bancos, o hacemos lo que queramos con esas casas. ¿Me permites que te haga una puntualización? No, una cosita que en el caso de la habitación de las casas tenemos la gran suerte de que tenemos un mercado enorme. Si no nos ponemos las pilas, cuando llegamos a utilizarlo estará ruinoso, o sea que hay que hacerlo cuanto antes mejor. En el caso de otros problemas mucho más graves, para mí, desde mi punto de vista, como por ejemplo la energía, no tenemos esa sobreabundancia, ¿no? De hecho, la construcción de las casas se ha hecho gracias a que había una gran sobreabundancia de energía, que eso ya se está terminando. Entonces, una cosa viene con la otra. Hay que ponerse las pilas para utilizar esos recursos, porque son unos recursos que no se van a poder mantener en el tiempo y que a medida que pasen los años vamos a tener menos acceso al recurso básico que es la energía, el agua y los alimentos. Entonces tenemos que organizarnos un poco en todo. Ya. Yo antes de nada quería decirte que las estadísticas como siempre son a veces engañosas. Efectivamente, hay tantas viviendas vacías y tantas personas con necesidad de vivienda. La realidad de la necesidad de vivienda es muy superior a la de las personas que reconocen que tienen necesidad de vivienda. Porque desde el principio lo primero que se ha hecho, además que interesa a todos los gobiernos, es que la familia asuma el concepto de el que se queda sin casa. Entonces se hacinan en viviendas del padre, de la madre o del hermano, incluso 2 o 3 generaciones de familias. Ese hacinamiento, aparte de que es muy negativo, es pernicioso, es lo que interesa al gobierno y al Estado.
decir, que la familia asuma el papel de solucionar los problemas. Si realmente sacamos a esas familias de esos hacinamientos familiares, la necesidad de gente con viviendas es mucho más elevada. Era un punto que yo quería hacer nada más. Sí, muy importante, sí, sí. Y porque no hay que llegar a esos extremos. Obviamente. Evidentemente. Y nada, simplemente decir que, por ejemplo, cuando la plataforma presentó en el Congreso la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, para que se reconociera la dación en pago, entre otras cosas, se aprobó una moratoria de desahucios al final que ha ayudado a 2000 familias, y la plataforma, a través de su obra social, que de eso no hemos comentado, pero de ahí viene un poco la colaboración de la PAC con el módulo de Fuerteventura, ha realojado a más personas, 2500. O sea que ya hoy en día realmente la gente que se está organizando está ayudando más que el mismo Estado, que lo que hace es un poco acaparar estas cosas para ponerlo de manera light y que al final no puede ayudar a nadie. O sea. A mí me gusta eso, porque al mismo hecho de entrar en una vivienda a ocupar, él ocupa, la denomina ocupación, que sería un poco el trabajo desde fuera, yo rompo lo establecido, y el trabajo de la PAC, que es el trabajo de dentro, que ellos no ocupan, realojan. O sea, el hecho es el mismo. Recuperamos. El hecho es el mismo, solo que la forma de definirlo, uno es desde fuera y otro es de dentro. Me gusta, podemos colaborar. Vamos concluyendo. ¿Algún comentario, algún cuestionamiento, alguna preguntilla? De todas formas, correos, algún correo de contacto. Aquí en los papelitos que les he puesto en la silla, en este que hay un correo de contacto para cualquiera que quiera aportar información, que quiera solicitar, o sea, que quiera. Estoy hecho polvo y necesito ocupar. ¿Alguien me puede decir cómo hacerlo? Claro, por supuesto. Mandar fotos de las viviendas que por ahí con cartelitos, que hay muchas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que las viviendas con cartelitos las vemos también nosotros. Nos interesa mucho más que nos digan: esta vivienda es de un vecino mío al que han echado a la calle, se le ha quedado el bajo y yo tengo la llave del portal. ¿Quieres una copia? Sí, la tienes. Así de claro, o sea, así de claro. Yo porque no se puede. Eso es una valoración muy buena. Vale. Y está el correo de MOV, de la plataforma, está la información de la plataforma también. Pero a Paga tiene un panfleto ahí en la mesa de una camiseta. Y bueno, que nosotras desde ASO, de verdad, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, porque al principio iba a ser de otra forma y luego fuimos viendo las distintas posibilidades de conectar las tres iniciativas, y creo que ha sido todo un éxito, ¿no? Que se hayan podido sentar las tres iniciativas en la misma mesa para motivarse. Y yo creo que realmente, o sea, desde nuestras limitaciones, más o menos, el boca oído es importantísimo, ¿no? Aquí podemos ser 30, 35, no importa, ¿no? Pero si nosotras se lo decimos cada una a 5 más, le contamos lo que está ocurriendo, lo que se está moviendo, somos un montón de gente realmente, ¿no? Entonces, y como han estado repitiendo todo el rato, ¿no? O sea, si nos juntamos, nos enredamos, nos coordinamos, va a ser complicado que nos sintamos solas, o va a ser más sencillo que bajarnos las dosis que tenemos de miedo, porque el miedo existe, ¿no? Está ahí, ¿no? Pero yo creo que cuanto más nos juntemos y nos enredemos, más fácil en el colectivo es irnos quitando el miedo. En ese sentido, sí. Claro. Mira, el ninguneo, en mi caso, por ejemplo, que sí que soy afectada por la hipoteca, el ninguneo ha sido tal que, bueno, para mí la plataforma es como un orgasmo. Es lo que hay. Entonces, lo que les decía, ¿no? El ninguneo en mi caso ha sido tal que, con el tema de la cláusula suelo, ¿no? Yo estoy afectada por la cláusula suelo, que un día me dije, tengo que preguntarle a cada persona por la
pero siempre hay un camino para salir de eso. Que hoy por hoy, a pesar de un montón de sentencias, el Tribunal Supremo está parándose un poquito en ese sentido, porque hablan en Europa le están diciendo, oye, España, pero ¿qué es lo que te está pasando, no? Aún así, sin pasar por el juzgado no hay tutía. No hay solución. No me quería olvidar de una cosa, bueno, de dos realmente creo. Una, que corríjame quien tenga los datos, pero si no me equivoco, el próximo viernes 29, que también es el baile de Taifa, a las 7 de la tarde en el Centro Polivalente del Charco, vale, va a haber una charla, se va a presentar el proyecto de Son de Energía. Ya se está pasando el cartelillo por ahí, que si alguien no lo tiene, que nos lo pida, que lo tenemos ya en el WhatsApp. Para ir corriendo la voz, da tiempo de ir a la charla y luego ir a bailar, quien quiera bailar. O sea, que se organice un poquito mejor, deje las cositas preparadas, quien haga ese tipo de cosillas fantásticas y por lo visto folclóricas. Pero que está esa charla, ¿no? Que creo que la gente de la plataforma por un nuevo modelo energético lo ha estado moviendo, les ha costado un poco organizarlo para conseguir, porque van a traer a una persona que controla sobre el tema, o sea que creo que suma y sigue, y aprovecho y sigo contando también que en junio va a venir la gente de la experiencia de la Casa de la Orotava en Tenerife, que nos va también a dar un chute de energía, de positivismo, en el sentido de que son una gente que lleva 10 años luchando desde la autogestión y desde la resistencia en un pueblucho chiquitín, medio pequeño, en el norte de Tenerife, ¿no? Con distintas ideas creativas que creo que nos puede venir de maravilla, que compartamos, que debatamos, que nos enriquezcamos, ¿no? Con otros aires, en este caso en el norte de Tenerife. Y por último, o penúltimo, siempre como los quintos, como penúltimo, comentar que existe un espacio, por si alguien no lo sabe todavía, que es la Asamblea Popular de Fuerteventura, en donde distintas personas a título individual y diferentes colectivos, grupos y hasta partidos y sindicatos se están intentando se reúnen para intentar coordinarse, para intentar tejer o seguir enriqueciendo una gran red que abarque toda la isla o que intente abarcar toda la isla, en donde por lo mismo no nos sintamos solas y veamos que realmente en la isla de Fuerteventura cada día se están haciendo un montón de cositas que tenemos que seguir visibilizando para seguir utilizando o seguir dándole contenido a ese concepto que antes, si no me equivoco, utilizaba Rafa también, del empoderamiento, que no es nada si no le damos contenido a las personas que por lo menos ahora estamos ocupando, entre comillas, este territorio, ¿no? Y gracias por haber estado aquí en este espacio desde ASO. Gracias. Advirtiendo desahuciarlos. Los niños preguntan intrigados ¿por qué estás tan delgada? Horas extra que apenas pagan una mierda. Si los antidepresivos que son su única cena. No ve la salida porque es muy difícil verla, cuando solo hay facturas que se acumulan y la empatía nula del capitalismo no ayuda. No la sacará de este infierno poner incienso a Buda. Más pastillas para dormir y que los días pasen, como si los bancos olvidaran ganar la lucha de clases. Ignora la lucha de la clase obrera, analiza su vida a diario y desespera. La hipoteca les ahoga, el banco amenaza, esclava todo el día para no tener ni casa. El miedo la colapsa, lo ve todo oscuro, cree que a sus hijos les arruina el futuro. Que de haber estudiado no vivir